Hola, buenas tardes. Vamos a darle continuidad. Empezamos ya con lo que es la segunda parte del curso, que va encaminado a lo que es la ética. Y la clase pasada vamos a recordar cómo se dan estas partes fundamentales como conceptos básicos de la ética. Así lo retomamos y no sé, de alguna forma me gustaría que los recuperáramos. ¿Para qué? Para darle seguimiento. Vamos a ver un concepto básico y que nos van a preguntar en lo que viene siendo el examen. Ando un poco mal de la garganta, ustedes van a notar ahí cómo se va la voz a veces, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que no haya problema. ¿Ok? Entonces empezaríamos recuperando lo que viene siendo los conceptos que trabajamos la clase pasada y que tienen que ver cómo se da esta situación de los conceptos básicos de la ética. Ajá, aquí nos equivocamos, compartimos el anterior para que no tengamos problemas. Los tenemos aquí. Aquí está. Había algunas fallas el miércoles pasado, pero pues se trabajó de manera adecuada. Entonces empezamos con la definición de lo que es ética. El día viernes ya trabajamos algunas cuestiones sobre esto. Al parecer hubo problemas ahí con el ingreso. No noté que hubiera personas que querían ingresar, no había pues, pero bueno, lo vamos a ver este viernes cómo será. Ética, del griego ethos, costumbre, una costumbre, disciplina filosófica que estudia los actos humanos libres. Por eso la importancia del día de hoy con este concepto llamado libertad, que son hechos morales, que es un hecho moral, que es la virtud y el deber. Esto lo vamos a trabajar. Y para algunos filósofos, lo que viene siendo la ética es el arte de la vida buena, de la felicidad. Se enfoca el estudio del bien como valor. Los valores, recuerden, ya vimos que es un valor, es una cualidad que se le otorga a las cosas o a los seres humanos. Valores, hay varios tipos de valores, como pueden ser los valores patrios, los valores económicos, los valores estéticos. Aquí en este caso nos vamos a enfocar a una situación que tiene que ver con la moral, ¿sí? Esto ya lo vimos. Después definimos si la ética estudia a la moral, ¿qué es la moral? Estas creencias, costumbres y valores de una persona que como grupo social van a funcionar como esa orientación de la acción. Es decir, nos portamos bien, nos portamos mal, dependiendo cómo esté esta situación de la concepción de los valores. La moral te va a llevar por un lado específico hacia el lado que es bueno, hacia el lado que es malo. En este sentido, yo la manejo como normas. Son realmente normas que cuando nosotros cumplimos cierta edad, cuando nosotros avanzamos en algunas cuestiones de madurez, por decirlo de alguna forma, lo que pasa es que tenemos que definir qué es lo que estamos haciendo en términos de lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida. Desde pequeño te dicen qué es bueno y qué es malo. Y tú vas avanzando hasta una etapa en que conoces las normas morales que dictan en tu espacio, en tu sociedad, y que tú vas a decidir qué es lo que vas a hacer. En este sentido, aquí la orientación hacia lo mal o hacia el bien. Es válido de alguna forma también irse hacia el lado malo. Por eso es la importancia de la definición en términos de moral. Por ejemplo, las situaciones de moral solo se aplican a los seres humanos. Los animales realmente no pueden ser considerados personas, perdón, seres vivos malos o buenos en alguna situación. Y los seres vivos se diferencian, en nuestro caso principalmente porque somos seres morales. Nosotros podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Por eso dice que el ser humano es naturalmente moral, o sea, tiene conciencia, sabe lo que está haciendo para poder diferenciar
y elegir aquellas acciones que de alguna forma le pueden beneficiar o le pueden o causar daño. En algún momento yo creo que ustedes han tenido ese tipo de decisiones, ¿no? Entre lo que consideraste correcto, lo que consideraste más adecuado y aunque escogiste lo que te causaba malestar. Yo siempre pongo el ejemplo, ya lo hemos visto, de las personas que fuman. Ahí de alguna forma esta situación es un actuar moral, o sea, la persona que fuma, nadie la está obligando. Es consciente de que le puede hacer daño el tabaco y lo hace a pesar de esto. Entonces ya que empieza esta situación del análisis, ¿por qué las personas tenemos este tipo de conductas y de qué forma las podemos mejorar o empeorar en algunos casos en este sentido? ¿Vale? Entonces tenemos ética, ajá, estudia los actos humanos libres, conocidos como hechos morales. Estudia a la moral. El objeto de estudio de la ética es la moral. Y la moral son todas esas ideas, creencias, costumbres, valores que tenemos y que nos definen cómo actuamos en sociedad o en la familia o en la escuela, en todos los espacios que manejemos. Aquí va a entrar toda esa línea de valores que te han enseñado y que tú los puedes llevar a cabo, ¿no? Aquí luego manejamos lo que es la identidad, que son un conjunto de características propias de una persona, de un grupo, y que permiten distinguirlos de los demás. En este sentido, nada más como recuperación, ya lo vimos el viernes, si quieren le damos otra repasada, pero esto ya lo vimos. Identidad, aquello que te vuelve parte del grupo, aquello que te separa del grupo. Así de sencillo, esa es la identidad. Lo que te identifica y que te hace ser separado o ser integrado en este sentido. Esto sería la identidad como tal. Pero lo que nos pueden preguntar es la identidad en términos personales y la identidad en términos colectivos. Aquí sencillo, también lo vimos esta vez. Al final, nosotros, cuando hablamos de una identidad personal, hablamos de cómo nos consideramos ante los demás, cómo nos ven los demás. Una situación que tiene que ver con mi personalidad, tiene que ver con una situación totalmente de cómo me considero, de mi carácter, es decir, mi temperamento, todo en función mía. En este sentido, creo que sí lo podemos entender. Ajá. Se forma en términos personales y se empieza a determinar desde que somos pequeños, empezamos a cuestionar algunas cosas y se nos va conformando la personalidad. Mientras tanto, la identidad colectiva tiene que ver más directamente con otros espacios, con espacios como tal. Ajá. Somos parte de una sociedad, aunque yo me conciba de alguna forma, tengo que seguir algunas normas o integrarme en ciertas interacciones. Ajá. La familia, nosotros nos identificamos como familia desde una situación administrativa. Por ejemplo, cuando decimos la familia Pérez, el apellido ya te está dando un cierto nivel de identidad y puedes seguir a los Pérez hasta donde puedes determinar quiénes son. Ajá. Aquí es una parte importante. Otra sería la cultura, es decir, ese conjunto de hábitos, tradiciones, creencias que tiene cierto grupo social o cierta comunidad, cierta sociedad determina, por ejemplo, lo que viene siendo la identidad del mexicano, en qué momento podemos manejarlo a partir de nuestra cultura. ¿Quiénes somos? ¿Cómo lo determinamos? La religión, importante porque nos determina cómo vamos a trabajar de alguna forma en ciertas cuestiones morales. La mayoría de religiones, aquí es el caso de nuestro país, o sea, que son católicos el 95% de habitantes, y en este sentido la religión es muy importante porque también te determina la conducta en términos morales. Y por último, algo que también no se puede dejar de lado, que nos puede dar identidad, el entorno, es decir, todo lo que nos rodea. Si de alguna forma ustedes se dan cuenta, esta parte determina mucho de tu carácter, determina mucho de cómo eres identificado por otros y cómo identificas tú a los demás. Esto es bien interesante.
hagan el análisis de ver cuál es su entorno y vean que la mayoría de personas tienen cierta identidad a partir del entorno. Puede ser desde la vestimenta, puede ser de la forma de hablar. Ajá, por ejemplo, como no es lo mismo escuchar a un veracruzano que su entorno es diferente a un personaje de Monterrey. Es totalmente diferente su personalidad, su identidad individual y también la situación colectiva. ¿Ok? Después manejamos lo que es igualdad, equidad y justicia. Igualdad, eso ya se maneja un poco en términos de sociales, disposición a tratar a todos los ciudadanos del mismo modo. No hay ningún problema en este sentido. Estas diapositivas ya las tienen. Es igual. A todos les damos un peso, eso es igualdad. A todos los tratamos por igual, sin importar si tú creas en otra cosa, si seas de algún partido político diferente. La igualdad en estos términos se tiene que manejar parejo. Mientras que la equidad es esa capacidad de ser justos, impartir justicia partiendo del principio de todos iguales, pero considerando las necesidades individuales y las circunstancias de cada ciudadano. No hay mucho problema en este sentido. Aquí lo que les pongo, cómo se da, lo explicamos la clase pasada, no lo vamos a repetir, cómo se vienen dando. Les mando lo que viene siendo la igualdad, su definición, los tipos de igualdad y un ejemplo que se manejan en este sentido. Ajá, por ejemplo, la definición: principio, disposición a darle a todas las personas el mismo trato ante la ley, sin discriminación. Y después la equidad: principio, disposición a darle a todas las personas el mismo trato, partiendo del principio de la igualdad, sin discriminación, pero considerando su situación personal. Hay personas, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, mujeres en términos generales, que necesitan otro tipo de trato. Y en este sentido se da con la equidad. Hay tipos en términos de género, de igualdad social, de oportunidades. Acá la equidad de género y la equidad social. Ajá, un ejemplo de la igualdad son los derechos humanos. Se tiene que impartir la justicia para todos. Y acá la equidad, cómo va manejándose en algunos sentidos. Licencias de paternidad, derecho al voto, lo tenemos que ir viendo. Aquí nada más como referencia, la diferencia que se da entre igualdad y equidad. Con la igualdad, la justicia se aplica a todos los ciudadanos. Por eso luego mencionamos, o sea, es parejo para todos. Y en la equidad pueden ser excepciones, pero siempre y cuando no se comprometa el sentido de la imparcialidad, no ser imparcial, no de alguna forma que no ser parcial, perdón, que de alguna forma no te cargues hacia un lado. Eso sería la situación. Ajá, manejamos tipos de normas, les manejé normas sociales, normas jurídicas, normas religiosas y lo que vienen siendo las normas morales. Las determinamos en este sentido. Las normas jurídicas son aquellas que tienen castigo, son explícitas, normalmente están escritas y aplican para todos en este sentido. Las normas sociales son una situación de lo que viene siendo educación principalmente. Ajá, ir traspasando generación a generación algunas costumbres, como decir gracias, por favor, se van dando en este sentido. Las normas religiosas, casi les decía, es importante porque casi el total de los seres humanos tienen una religión o creen en algo que tiene que ver con la situación de la deidad. Ajá. Y las normas morales, que son las que dijimos hace un momento, que de alguna forma tratan de equilibrar esa conducta de los seres humanos a partir de lo que viene siendo la maldad, la bondad, y se van volviendo normas. Yo las separo, nos pueden preguntar en este sentido cómo se da esta situación. En términos generales, esas normas tienen que ver con la heteronomía y con la autonomía. Estas normas generalmente son las que yo defino como propias. Y aquí estas líneas, pensar, sentir y actuar, nos definen en un sentido cómo yo voy a decidir lo que hago. Yo pienso, siento y actúo, yo decido en este sentido. Esa es la autonomía. La heteronomía de alguna forma varía en este sentido. Son leyes, yo lo pongo sencillo,
leyes externas, leyes que ejercen un poder sobre de ti. Aunque tú no estés de acuerdo, aunque no hayas participado, estas leyes de alguna forma son externas. Ahí entra la situación de lo jurídico. Hay leyes que yo no estoy de acuerdo, pero de alguna forma, como soy heterónomo, las manejo en este sentido. Las tengo que cumplir porque son un ser normativo. Pero ojo, en términos morales, generalmente van a quedar en los niños sobre todo. En los niños que de alguna forma asumen normas que no son de ellos, que las van a ir generando. ¿Por qué? Porque no conocen las reglas todavía. Aquí, si recuerdan, habíamos visto tres tipos de individuos dentro de lo que sería la situación ética, en la cual manejamos las personas morales, las que conocen las reglas y las cumplen. Inmorales, los que conocen las reglas y no las cumplen. Y las personas amorales, que son las personas que no conocen las reglas, por eso no pueden ser juzgados moralmente. Y aquí, por eso, estos personajes en términos heterónomos y en términos morales son aquellos que todavía no conocen aquello que podría ser malo o que es malo. Lo están conociendo. Aquí entra un debate bastante interesante de cómo considerar o qué edad. Ahí sí luego me pueden hacer comentarios. ¿A qué edad se podría considerar un niño o como una persona mala? Habrá una edad específica y ahí podríamos regresar a lo de Hobbes y Locke, si recuerdan en términos de filosofía, ¿no? El hombre nace malo por naturaleza o se vuelve malo en términos de lo social. Eso es bien interesante y tiene que ver con esto. Las normas heterónomas, externas, autónomas, mías. Y en este sentido, yo defino mi autonomía. En la autonomía nadie me puede obligar a hacer lo que yo no quiera hacer. Ajá, en términos morales. Ya en otras situaciones ya sí lo manejaríamos diferente. Ajá, pero aquí. Y en la heteronomía yo cumplo con esas normas que son para el beneficio colectivo en este sentido. ¿Sale? Ok. Esto fue lo que vimos, es un repaso general y vamos a pasar a otro concepto interesante de lo que viene siendo la ética. Y yo ya le pongo la moral enfrente porque es su objeto de estudio. Hay algunos autores que dicen que se puede trabajar o que es lo mismo o muy parecido en este sentido. La diferencia la tenemos que sacar nosotros. ¿En qué momento es una situación ética? ¿En qué situación es una situación moral? Y aquí, con este otro concepto que vamos a manejar, les recomiendo el libro de Fernando Sabater, Ética para Amador, el cual escribe con conceptos, dice que más ligeros, yo los veo igual, pero de alguna forma sí trata de manejar una explicación de la ética más ligera en ese sentido. Para alumnos de bachillerato está perfecto. Aquí cambia una situación de la edad con ustedes, pero yo creo que también nos va a servir bastante. Ética para Amador es un librito bien pequeño, no hay mucho problema, y si el viernes alguien lo lee, también lo podemos comentar. ¿Vale? Ok. Seguiríamos con otro concepto bien importante que tiene que ver directamente con la ética. Aquí está, ya lo están viendo ustedes, y es la libertad. Pregunta bien sencilla y que la repasamos el día viernes. Ajá. ¿Qué es la libertad? La libertad se puede manejar en muchos sentidos, en muchos ámbitos, ¿no? Hay libertad física, es decir, que tengas libertad para trascender a otros lugares, libertad en términos sociales, libertad en términos políticos. Nosotros vamos a ir en el sentido ético y moral. ¿Qué es la libertad en este sentido ético y moral? Primero, definirla. Capacidad de elegir un bien entre varios, incluso el mal. Ajá. Capacidad y facultad que la persona tiene para optar con responsabilidad y sin sujeciones por diferentes opciones entre varias. Ajá. Si ustedes notan, el concepto que pongo ahí en rojo es elegir. Eso es la libertad en términos morales.
pero no nos vamos a quedar ahí en este sentido. Tú tienes la capacidad de alguna forma de hacer lo que quieras en términos morales, pero sí tienes que buscar otro concepto que es el concepto de responsabilidad, el cual te va a llevar aquí, te va a llevar a entender que como tú decidiste, tú tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Ahí radica también la importancia de la libertad en términos morales. Primero, que tenemos la capacidad de elegir lo que quieras. Ajá. Normalmente nosotros, como dice Sabater, tenemos esa situación de aprendizaje, siempre queremos saber y tenemos aptitudes para poder hacer cosas, pero algunos no somos buenos para algo. Ajá, yo siempre quise ser un guitarrista y pues mis manos no me dieron para nada. Entonces tuve que optar por otras situaciones. Ajá. Y aquí es algo que decía Sabater, hay algo que sí tenemos que conocer, lo que es malo para nosotros. Eso es básico. O sea, tú sabes que si tomas algo que tiene una calaverita y que es veneno, que tiene esa marca, sabes que va a ser malo. Entonces sí hay que saber algunas cosas específicas y ya lo dejaríamos a esto. Tú ya elegirás en este sentido lo que es bueno o malo para ti. Vuelvo al caso de los fumadores. Si los fumadores saben, yo siento que todos los fumadores saben que les hace daño inhalar humo. Ajá. Entonces la idea es que son libres de hacerlo. Se han hecho algunas restricciones en términos de colectividad, pero son libres de hacerlo. Entonces también capacidad de elegir un bien entre varios incluso. Y esa es la diferencia que decíamos en moral. En moral normalmente tenemos esto. Ajá, tenemos varias situaciones para elegir, porque vamos aprendiendo, tenemos normas y es eso que nos va a ir diciendo por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ok? Entonces, repito, capacidad de elegir un bien entre varios, incluso lo malo. La capacidad y facultad que la persona tiene para optar. Ojo, puede ser de examen. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad, ahorita lo vamos a ver también, si es asumir aquellas situaciones que vengan de actuar al elegir. Ajá. Ese es lo que estamos. Decíamos de tipos de libertad, la física, ausencia de todo vínculo externo al cuerpo. Puedes andar hacia otro lado. Libertad legal, carece de vínculos, de conciencia, poder hacer lo que te permiten las leyes. Eso es en términos legales y que entra también en una situación política. Yo soy libre de solo hacer lo que me permiten, perdón, las leyes. Esa es libertad también. Ajá. Y la libertad moral, capacidad de elegir los actos que nos rigen en la sociedad. Aquí se ve una contradicción bien interesante, porque dice, tenemos la capacidad de elegir, ajá, y a la vez tenemos la capacidad, otro tipo de situaciones que nos frenan. Ajá, entonces, ¿qué caso tiene? Hay dos corrientes, déjenme ver si está aquí, si ahorita pasamos, dos corrientes que manejan esta situación. Ajá, pónganse a pensar, ¿cómo se da esta idea? Dice la moral, soy libre de hacer lo que quiera, pero si hago algo mal para la sociedad, me van a meter a la cárcel. Entonces no soy libre. Soy libre para hacer lo que quiero otra vez, pero mi moral no me deja. Es decir, mi capacidad de entender lo que me hace daño. Dicen muchos entonces que no hay libertad en su totalidad, que esto es una falacia. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Este libro que les recomendaba, que es Ética para Amador, de alguna forma nos empieza a hablar sobre estos conceptos y quiero retomarlo a él para analizar bien lo que es la libertad. Y esto lo dice Sabater, dice, cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero.
a lo que nos diferencia de las termitas y las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Cierto que podemos hacer cualquier cosa que queramos, ahí está, sí las podemos hacer, pero también es cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad. Una, no somos libres de elegir lo que nos pasa. Y ahí empieza la contradicción. No somos libres de elegir lo que nos pasa. Es decir, yo podría elegir, si tuviera una enfermedad terminal, ¿yo puedo elegir no tenerla? Claro que no. Es algunas situaciones las cuales entran por defecto. Es decir, nosotros de alguna forma, yo no me quería enfermar de la garganta, pero no pude elegir no, hoy no. Ajá. Entonces, hay cosas que tenemos que aclarar sobre la libertad. No somos libres de elegir lo que nos pasa. Además, ser libres para intentar algo que no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. Es decir, yo soy libre para intentar muchas cosas, pero ese intento no me va a garantizar que lo voy a lograr. Yo quiero subir ahorita al Monte Everest. En primera, mi condición física no me da para nada intentarlo, pero lo puedo intentar, soy libre de intentarlo. De que lo logre, quién sabe. Y esto se puede aplicar en la vida también. De alguna forma, nosotros somos libres para intentar todo. Ojo, tal vez no lo logremos, pero sí aplica esta idea que manejaban los estoicos. Tenemos que, de alguna forma, tal vez volverlo a intentar, pero sabemos que no se puede dar. Y también, o sea, podemos definir que se puede dar a medias, o en definitiva, saber, no se va a dar, pero lo voy a intentar. Ajá. Algo estaba viendo con lo del examen, estaba viendo algunos compañeros que presentan también, hay otros cursos, y manejaban cuando trabajamos esto de la libertad, cómo de alguna forma dicen, yo lo quiero intentar, y hacían comentarios, por ejemplo, que yo para las matemáticas no, estoy partiendo de cero, filosofía ni sabía que era eso, pero lo voy a intentar y tal vez lo repruebe. Ajá. O sé que tal vez no voy a pasar matemáticas, pero esa es la idea en este sentido. Son libres para hacerlos cuantas veces quieran. Y en este sentido es una situación que se maneja con la libertad en términos morales. Ajá. ¿Cuándo deja de ser libertad? Cuando te están obligando a ello. Es lo que los mencionábamos en clases pasadas. O sea, estoy aquí porque me están mandando, pero no es porque yo lo quiero. Tú también eres libre de decir, no quiero estar aquí. Ajá, sobre todo lo manejo con mis jóvenes de prepa. Somos 50 jóvenes que el 80% no quiere estar ahí. Quieren estar en otros espacios. Pero, como hablábamos de los seres morales, inmorales, y amorales, pues ellos todavía no pueden definir, entre comillas, lo que es bueno para ellos. Y entonces los metemos a una escuela. Una para que nos los cuiden y otras para que los vuelvan buenas gentes. Eso está complicadísimo. Ok, seguimos. Libertad y responsabilidad. Ya habíamos definido de alguna forma qué es la libertad y qué es la responsabilidad. La responsabilidad significa responder por un acto. Yo fui libre de hacerlo, tengo que responder por él. No me voy a esconder de mis actos. Asumir las consecuencias de un comportamiento o de una acción. Sí, estoy en una asamblea de la escuela donde hay puras autoridades y me voy a poner en contra de la autoridad. Yo sé lo que me puede pasar, pero soy libre de manifestar mis ideas en este sentido. La responsabilidad moral de un sujeto depende directamente de la libertad que se haya tenido al realizar el acto moral. ¿Sí? O sea, depende de qué manera fuiste libre de elegirlo. Es más responsabilidad cuando eres más libre. Cuando tienes algunos límites puede reducir, pero eso es lo que maneja en este sentido el término de responsabilidad. Uh-huh. Hay siempre en términos morales, y en el examen lo estaba viendo, bueno, las guías que analizamos, normalmente siempre va acompañado
libertad y responsabilidad. La libertad, así como la maneja Sabater, siempre va acompañada del concepto de responsabilidad. Si ustedes ven una respuesta donde venga responsabilidad y la pregunta es sobre libertad, es esa. Siempre van a ir acompañados en este sentido. Ajá. No se puede hablar, a lo que decíamos, responsabilidad sin referirnos a libertad, de hacer o no ser algo. O sea, no voy a asumir mis actos si no tenemos libertad para hacerlo. Cuando alguien te obliga a hacer algo y lo haces por compromiso, no podemos hablar en este sentido de libertad moral. ¿Sí? Ok. Esquemáticamente, es lo que les decía hace rato. De alguna forma, nosotros consideramos que la libertad, nos dice Sabater, es hacer lo que queramos. Algunas cosas, de alguna forma, por default, sabemos que no las vamos a hacer, pero lo podemos intentar. Somos libres de hacerlo o de no hacerlo. Ajá. Entonces, hay dos posiciones que se manejan. Esa la retomo yo para que entiendan cómo se da esta situación del concepto. Si el ser humano es libre o puede ser libre. Algunos dicen, los deterministas, que todo está determinado, es decir, que todo está hecho y dado. En este sentido, esta perspectiva filosófica nos dice que el ser humano no puede ser libre en plenitud. No existe la libertad, dicen algunos. ¿Por qué? Porque me detiene la moral, me detiene la ética, me detiene mi señora, me detiene la policía, me detienen las reglas, me detienen las normas. ¿Cómo puedo ser libre en ese aspecto? Ajá. Entonces dicen que generalmente el ser humano es libre a medias. Ajá. Ahí ustedes van a tener que definir cómo se da esta situación. Ajá, véanlo y quiero que hagan ese ejercicio y me lo comenten más adelante. Eh, ¿Son libres a la mitad ustedes? ¿Sí es cierto que nos detiene algo? ¿O realmente no existe la libertad? ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que te limite tu capacidad, tu andar, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Esos son los deterministas. Existen la otra corriente, puede haber otras, hay muchas, pero el indeterminismo. Estos personajes dicen que el ser humano sí es libre y puede luchar contra cualquier obstáculo, natural o social que se le oponga. ¿Cómo es esto? Ellos dicen que a pesar que te detengan los aspectos morales, sociales, políticos, económicos, que tú lo puedes hacer. Ajá. Y que de algún modo vas a luchar con esta situación hasta lograr lo que quieres. Si ustedes se dan cuenta, sí podemos luchar contra lo que queramos, pero volvamos a la parte que nos dice la definición de libertad. En este sentido, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Uh-huh. Si tienes de este lado lo bueno y de este lado lo malo, y tú dices, es que esto no me deja avanzar, lo malo no me deja avanzar. Ajá. Y tú eliges lo bueno, pero fuiste libre de elegir. La opción quedó. Tú tienes esa opción de decidir si lo haces o no lo haces. Y volvemos a lo mismo. Asumir las consecuencias de lo que vaya a pasar. Ahora le pongo un ejemplo burdo, muy extremo. Si de alguna forma yo me invitan a un lugar X a disfrutar de bebidas y de que haya chicas, ahí me han dicho, no he ido, pero que hay ahí alguna situación considerada mala. Pero si se lo digo a mi esposa, va a decir, ¿cómo vas a ir a eso? Ajá. Yo ahí tengo que decidir y ejercer mi libertad como persona moral. Ajá. Ahí entra la situación ética también. Yo voy a reflexionar, a pensar y analizar y tal vez me comporte en un sentido determinista, pero voy a elegir. Al final de cuentas digo, no voy, yo lo elegí, pero también de alguna forma pude elegir asistir. Si ustedes se dan cuenta, ahí creo que radica la libertad. Se pueden combinar y de alguna forma hay cosas que me detienen, pero dicen los indeterministas, no es tanto la lucha,
es que al final de cuentas tú decides qué es lo que vas a hacer. Eso manejan estos personajes indeterministas. ¿Ok? Bueno, ahí vamos con la libertad en este sentido. Responsabilizarse, hacerse cargo de la situación. Por eso luego manejan la responsabilidad como algo que tú tienes obligación como tal. Sí, tienes que hacerte cargo de la situación que estás viviendo. Ajá. Ya la vida dice que se encarga de mandarnos varias situaciones y también la manera en que las vamos a asumir. Esto es lo que dispone nuestra libertad. Te van a caer muchas cosas y hasta en vida cotidiana. Tú decides entrar al curso. Ajá. Nadie te obliga, o no sé. Tal vez haya una persona amoral todavía por ahí, pero al final de cuentas tú eres la que decides, tú eres el que decides entrar o no. Varias situaciones se te ponen en el camino. Les digo, un niño que va a la escuela no tiene la opción de salirse, se puede ir de pinta, pero de todos modos no es una decisión que al final de cuentas le vaya a generar algo bueno. Aquí la diferencia sería que tú eres el que estás decidiendo entrar. Nadie te está llevando de la mano y te está metiendo al curso o púchale aquí. Ajá, tú eres el que decides entrar. Entonces, eso es responsabilizarse. Tú asumes y pones de manifiesto tu libertad. Otra, no podemos hablar de libertad sin hablar de responsabilidad. Ya les decía, en el examen van a aparecer ahí de la mano. Soy libre en la medida que me responsabilizo de mis actos. Es más, mientras más responsable de mí mismo, más queda expuesta mi libertad. Es decir, cada vez que eres responsable y te haces cargo de las situaciones que tú eliges, ajá, tu libertad va cayendo como los deterministas, va reduciendo en este sentido. Eso es bien interesante cómo se maneja. Ok, hasta aquí espero que vayamos. Y ya para concluir lo que sería este tema, que es el tema de la libertad, estamos con conceptos básicos, vimos ya lo que viene siendo identidad, identidad colectiva, identidad personal, igualdad, equidad, justicia, justicia ahí quedó, va hacia democracia y lo vamos a manejar un poco mejor. Ajá, pero, y el otro concepto importantísimo que sería la libertad. En este sentido, nos dice que la libertad es importante porque sirve un propósito moral, es decir, sirve para algo bueno, para eso que nos hayan enseñado de alguna forma. Eh, Te dejan la opción de elegir al final de cuentas. Eso yo creo que es bueno y ahí radica tu libertad. ¿Sí? Eh, yo podría poner algunas contradicciones, pero al final de cuentas entrarían en otro concepto que sería la libertad política o de régimen que manejan, ¿no? Ajá. En ese sentido, el ejemplo, porque es bueno y positivo. Bajo un régimen de libertad, la gente es libre de seguir sistemas morales. Ajá. Recuerden, la moral no tiene castigo. Ajá. Aquí los que quieran dedicarse a ayudar a los demás, los que tienen, que puedan dedicarse, lo pueden hacer y les va a dar felicidad a otros y a ellos mismos. Que los cristianos se dediquen a los 10 mandamientos y a sus reglas morales. Lo mismo que los musulmanes, budistas, que quieren ser religiosos, adelante. Pero todos deben serlo por convicción propia. Por su libre iniciativa y albedrío sin ser obligados. Cuando existe ese concepto de obligación, ya de alguna forma no existe la libertad ni en la moral ni en otro sentido, creo yo. Por ejemplo, no podemos estar bajo una situación que me detenga mi forma de pensar, mi forma de actuar. Es ahí donde deja en cada situación personal la definición de hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Esto es lo que estamos manejando con el último concepto de lo que viene siendo libertad. Creo que me da tiempo para otro tema. Lo avanzamos y de alguna forma lo empezamos a generar para la siguiente clase. De todos modos, el viernes esto lo vamos a repetir, ya partimos de libertad.
y para irlo viendo cómo se da en el sentido ya del examen para la próxima semana. ¿Ok? Y otra vez disculpas, pero ando bien dañado de mi garganta. Voy a poner pausa para limpiarme mi nariz. Bien. En ese sentido, el otro tema tiene que ver con la conducta de los seres humanos, es decir, de qué forma nos comportamos, ya vimos en sociedad, qué tiene que ver esta situación de lo bueno y lo malo en las condiciones que nosotros estamos manejando. Y ahora se separa, hay varios temas, todos directamente relacionados con lo que es la ética y con la moral. El que nos toca hoy eh, es ciencia y tecnología. De alguna forma todos dependemos de estos conceptos, queramos o no queramos, y cómo los vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a ver esto. Empezamos con una pregunta muy sencilla, muy ligera. No sé si han preguntado qué tiene que ver en tu vida la ciencia y la tecnología. Yo creo que somos pocos los que nos podemos analizar eso. Y es así como que muy efímero, no le ponemos la atención debida. Y la pregunta a la que nos toca a nosotros, ¿existe una relación entre ciencia y ética? ¿Habrá alguna relación? No sé si en estos casos ustedes puedan ahí comentarlo, a lo mejor no hay respuesta, pero el día viernes las contestaríamos en todo sentido. ¿Hay una relación entre ciencia y ética? Si entendemos que la ética es la ciencia que estudia, la disciplina que estudia a la moral, entendiendo la moral como normas de conducta en términos de maldad y bondad, y que de alguna forma es el análisis de cómo se conducen los seres humanos en estos dos términos, es la conducta del ser humano como tal, cómo se comportan, por qué se comportan así, de qué forma podemos ser buenos, podemos de alguna forma llegar a la virtud, que vamos a trabajarlo más adelante. Y en este sentido, habrá una relación de esta conducta de las personas que trabajan ciencia y tecnología. Eso es lo que vamos a ver. Primero tenemos que definir qué es ciencia. La ciencia, conocimiento universal, sistemático, objetivo, racional, es demostrable, es decir, se puede verificar. Esa es la ciencia, comúnmente esas características están inmersas en ella. Nos dice cómo es el mundo a partir de una situación real. Ajá. Otra, ciencia, nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, que tienen que ver con el mundo natural, físico, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias va manejando. ¿Son nombres genéricos? No, no nos sirven. Esta tal vez sí. Aquí retomo a Bunge, que nos dice que la ciencia es un cuerpo de ideas racionales, sistemáticas y verificables acerca del mundo y la sociedad. Ay, perdón otra vez, esperando todo aquí. Con este tema me voy. Ajá. Acerca del mundo y la sociedad. Ideas racionales, pensadas, sistemáticas y verificables. Lo mismo. Ajá. Son un conjunto de ideas, dice él, que son con un sistema, con un proceso y que se pueden verificar y que nos hablan del mundo y de la sociedad. Se puede aplicar en los dos sentidos. También nos mencionan que la ciencia es un bien, es algo que nos sirve. Es una fuente propia de humanización por la capacidad de satisfacer en el ser humano una de sus necesidades más propias y más radicales, el conocimiento. Ajá. La ciencia surge a partir de la idea de ir a conocer, de saber los saberes que nosotros normalmente desconocemos. Y la ciencia se dedica precisamente bajo estos esquemas. Ajá, universal, un conocimiento universal, sistemático, objetivo y racional. Eso es la ciencia, ese proceso el cual se basa
en el método científico y que nos lleva precisamente a poder demostrar algo. ¿Y la tecnología qué es? La tecnología es este conjunto de, se los pongo por acá, estamos no, perdón, estoy haciendo aquí movimientos raros, no me deja, entonces, pum, ajá, para que lo vean, de todos modos al rato se los mando. Eh, Son estos instrumentos, es decir, son las cosas que realmente se van aplicando dentro de la misma ciencia a determinado sector. Es decir, todas las herramientas, conocimientos, se van conjuntando y van de alguna forma a aplicarse en varios sectores, ¿no? Desde la industria, el primario, el terciario, se manejan estos. Es la aplicación de la ciencia, es la ciencia como tal a la técnica para resolver problemas en el quehacer productivo, la agricultura, la industria principalmente. La tecnología es partícipe de todos los cambios, las aceleradas. O sea, tiene que ver con técnica, con herramienta, con situaciones reales. Ajá, sirve para, de alguna forma, solventar problemas. Ajá, podemos solventar problemas hablando, pero cuando aplicamos la tecnología podemos utilizar una herramienta para la solución de ese problema. Entonces, de alguna forma, no tiene que ver mucho esta situación de la moral, diríamos nosotros, pero ahorita lo vamos a aterrizar. Se problematiza con situaciones de los valores humanos, entonces empiezan a aparecer ahí chispas. Es donde podemos atender la dimensión ética de la tecnología, es decir, de qué forma está actuando la tecnología. La tecnología también es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Podemos tener una gran teoría, la teoría de la relatividad, pero si no la aplicamos, no va a haber tecnología como tal, si no va a haber avance tecnológico. Esa ciencia no se va a empezar a mover y entonces ese es lo que determina la aplicación de la ciencia, la resolución de problemas concretos y constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados. Nos permite diseñar, crear bienes o servicios que facilitan la adaptación del medio ambiente. Esto es pura mentira, pero ¿por qué pura mentira? Porque no están siendo adaptados y ahorita lo vamos a ver. Y así, ¿qué es lo más importante? Creo yo que este es lo más importante. Se aplica a la satisfacción de las necesidades individuales. Satisfacer nuestras necesidades como seres humanos y que son de alguna forma necesarias para poder tener avances como personas en este sentido. ¿Ok? Ciencia y tecnología. De esto no nos van a preguntar como tal, pero sí tenemos que ver esto. ¿Qué relación existe entre ética y tecnología? Que ahorita en un ratito ya ustedes van a ver que de alguna forma ya nada más se maneja la ética incluyendo a la moral. Y así se va a trabajar de alguna forma en los siguientes sesiones. La ciencia y la tecnología no están exentas de la ética. Si definimos otra vez ética, sencillísimo, lo voy a reducir aquí, hacer lo correcto. Ajá. Moral, hacer lo que es bueno. Y hay una diferencia enorme ahí, la vamos a ver adelante. Es cierto que ambos campos han hecho grandes aportes en beneficio, la ciencia y la tecnología hacia la sociedad, pero la mayoría de las veces son poco éticas. No se hace lo correcto. Ya no están sirviendo a su propósito, que es el beneficiar a los seres humanos. Por ejemplo, aquí este autor, Roloski, dice que el científico debe estar comprometido con la verdad, con la comprobación, con un método científico, de todo lo que se dice por medio de la experiencia. Esto distingue al científico. Todos los científicos deberían ser así. Intentan explicar la naturaleza del ser humano y del mundo desde otra perspectiva. Ajá. Aquí ponen como carácter una diferencia en la poesía y la literatura, pero bueno, es entender al hombre en ese sentido.
¿Qué debe hacer el científico? Debe de ir más allá de todo lo que envuelve la situación económica, la situación social, los gobiernos, la religión. Ajá, el científico no trata de complacerlos a todos estos ámbitos, ni tampoco a él mismo, ni conseguir favores ni prestigio, ¿no? Lo que tiene que buscar es ir y de ser una persona objetiva que logre el avance para el beneficio de la sociedad o del individuo en este sentido. Aquí lo que pongo son varias características, no tiene caso mencionar, ustedes las van a leer. Honestidad intelectual, independencia del juicio, coraje intelectual, amor por la libertad, se opone a regímenes autoritarios, sentido de la justicia, explica y aclara y difunde. Solo lo pongo como referencias, tal vez ahorita hasta lo quite para que no lo tengan ahí como tal. Ejemplos históricos que nos determinan cómo la situación ética de la ética científica han sido traicionados. Es decir, cuando nosotros de alguna forma hablamos de esta relación, vemos que todo va en función de qué, en función del bienestar de la humanidad. Pongo como ejemplos, aquí ya pasaríamos a ver a los grandes científicos que de alguna forma se han sentido traicionados, porque la aplicación de esta tecnología, de esta ciencia, no es con el afán que lo buscaban los científicos. Ajá. Por eso las referencias de qué debe de ser un científico. En este sentido, si todo es en beneficio de la sociedad, yo les pongo un ejemplo. En la cocina, por ejemplo, entren ustedes a la cocina y ahí va a estar presente la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Horno de microondas, refrigerador, estufa, va trastocando en este sentido las tradiciones de un pueblo, las culturas de un pueblo. Y todo eso ha sido en beneficio, creo yo, de la sociedad. No le veo ahí contras, se ve, o sea, no puedo entrar ahí a definir, no estamos siendo éticos, sino que sí estamos actuando en beneficio de. Pero ustedes vean el teléfono celular. El teléfono celular es una situación científica con una tecnología avanzadísima en las cuales debería estar definido para el beneficio, para hacer el bien a la sociedad. Y aquí sí ya entra. No está actuando éticamente el que produce los teléfonos celulares. Ya no el científico en sí, el que produce los celulares. No les está interesando el beneficio de la sociedad. De alguna forma, perdón, otra vez, sí vemos cómo se va dando esta situación en donde hacer lo correcto. ¿Ustedes creen que una empresa que se dedica a la creación de teléfonos celulares le va a interesar para qué es utilizado su teléfono? ¿Le va a interesar que de alguna forma está volviendo a sociedades totalmente enajenadas, entendiendo la enajenación como la alejarse de la realidad, enajenado? ¿Le va a interesar eso? Yo cuando empezaba a mí sí me tocó, soy de esos tiempos, cuando empezaban los teléfonos celulares, que era para comunicarse a una distancia sin andar jalando un alambre. Eso ya dices es un beneficio enorme para poderme comunicar, para que las señales llegaran en distintos tipos. Pero cuando empiezas a ver si está siendo contraproducente en estas etapas en las que yo viví, muchos accidentes por el teléfono celular, en automóviles y yendo a hablar con teléfono celular. Jóvenes que utilizan el celular para alejarse precisamente de su realidad. Yo lo veo esto día con día en una preparatoria, porque los jóvenes, o sea, todos traen celular. Y son celulares avanzadísimos, una tecnología wow. Y ya lo único que hacen es decirle ahí a Alexa, o no sé, a quién, a Siri, que le dicen, Siri, ¿de qué trata la geografía? Y es lo que agarran y apuntan y eso es lo que definen como geografía. Nos están volviendo de alguna forma personas
yo digo hasta inútiles, perdón por la palabra, pero sí nos están llevando a esos niveles. Entonces ahí es donde entra este análisis de relación entre la ética y la tecnología. ¿En qué momento puede ser contraproducente tener toda esta tecnología? Ahí hagan un acto de reflexión si realmente si está beneficiando. Beneficiará que a unos cuantos, pero realmente las empresas fabricantes de esto tendrían que tener más éticas. Me voy más a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, el medio ambiente, que también lo vamos a trabajar el medio ambiente. ¿En qué forma las empresas madereras, por ejemplo, devastan todo un bosque? Ahí el desarrollo sustentable no funciona. Ajá. Y esto es en beneficio, dicen, de la sociedad. Deben de tener lápices, deben de tener cuadernos, toda esta situación, pero están dejando de lado esta relación que tenemos con la naturaleza. Yo creo que ahí es donde tenemos que de alguna forma manejar esta situación. ¿Ok? Bien. Perdón, permítanme. Como pueden ver, estamos grabando desde un espacio en el cual no está adecuado como tal, pero bueno. Ok, además ya vamos terminando en este sentido. Entonces nos dice, ahora sí, ya vieron, ya hicieron ese análisis, por ejemplo, la computadora. La computadora nos ha llevado, es un beneficio, por ejemplo, la situación esta en el Word, en esta aplicación que tú escribes, luego imprimes y que un escrito perfecto. Ya te lo está dando de alguna forma este Word, ya te da todas las correcciones. A la gente ya no le interesa poner tildes, poner comas, puntos, porque ya la misma tecnología te lo está dando. Dicen, te evitan un problema. No me están evitando, o sea, están generando personas que no saben realmente lo que deberían de saber. Y eso yo creo que es contraproducente. Es un análisis que tendríamos que ver en términos éticos. Se puede manejar en otros sentidos. Más importantes, más relevantes, que yo creo que esto es realmente relevante, pero bueno, ¿ok? Ahora sí, ejemplos históricos que dan esta situación. Cuando la ciencia, la tecnología no son para el beneficio de las sociedades. Ajá. Dice que la ciencia tiene el potencial de contribuir al bien común, es para el beneficio de todos. Tiene que estar basado en la justicia. ¿Se acuerdan qué es justicia? Romper con muchos esquemas, lograr que no haya barreras en este sentido. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? También como valores los vamos a manejar. ¿Qué es la tolerancia? Ajá. Es entender, aceptar, integrar. Eso es la tolerancia, no es aguantar, la tolerancia, el respeto y la libertad, conceptos básicos que nos pueden preguntar en términos axiológicos. Ajá, pero también tiene la capacidad de destruir. Ojo, este es a lo que vamos con la ciencia y la tecnología. Ya se estarán imaginando a dónde vamos a llegar. Nos lleva a una pregunta específica. ¿Qué tanto se cumple el ideal del científico? Todo lo que va a estar ahí arriba, les digo, es nada más como para referencia ahí, en la práctica. Ejemplos. Alfred Nobel. Alfred Nobel descubrió, inventó la dinamita. Yo imagino que la mayoría sí hacen referencia a Alfred Nobel. Hay premios Nobel de la Paz, premios Nobel de la Química, todos estos premios Nobel. Alfred Nobel, al descubrir esto, creyó que había hecho lo mejor para la sociedad, ¿no? En la industria minera, sobre todo, se iba a utilizar la dinamita. Pero cuando la ve de alguna forma eh, utilizada como armamento, ajá, él de alguna forma fue que creó la Fundación Nobel para otorgar los premios Nobel, porque fue una carga moral muy, muy importante. Es decir, llegó el momento en que le afectó moralmente, o sea, quiso hacer algo bueno que salió en su momento contraproducente. Se traicionaron los ideales del científico. Este es otro. Ajá. Este señor también logró separar el átomo
y fue traicionado. No sé si han visto esta película del que empieza a construir la bomba atómica. Ay, no tengo el nombre, sí, ustedes lo han de saber. Horkheimer, ay, se me borró, pues. Y en este sentido, ahí vean esta película, la carga moral que tiene esta. Ahorita se las mando, nada más la googleo y se las mando. Y ahí se ve bien claro cómo se da esta situación, cómo se sienten traicionados, o sea, crear algo para matar a millones de personas, a miles de personas, o sea, creyendo que es para beneficio de la sociedad, o sea, ¿cómo hacerlo? Y de ahí volvemos a todos los conceptos que hemos visto, libertad, por ejemplo, ajá, o sea, elegir hacer algo que tú consideras bueno y que termina siendo lo peor, ¿sí? En este sentido, ¿cómo relacionarlo? La tecnología, como nos dice aquí, es partícipe de los cambios históricos acelerados. Ajá. Revolución industrial. Yo digo que desde antes, ¿no? La tecnología, desde que el ser humano agarró un palo como extensión suya y se sonó al otro, o ayudó a sembrar, ya es tecnología. Ajá. Y estos cambios nos pueden traer al humano problemas existenciales, ¿no? No nos podemos a reflexionar sobre lo que está pasando. La generación de celulares, o sea, hay gente que los cambia cada 6 meses. Esas pilas contaminan muchísimo. No hay una cuestión ética ni moral en ese sentido. Se desatienden las relaciones interpersonales, es decir, se lleva a una situación problemática los valores. Los valores ya no están siendo como tal eso que nos define si podemos escoger entre el bien y el mal. Ajá. Y aquí es donde podemos atender esta situación de la dimensión ética de la tecnología. Ajá, si está haciendo lo correcto o no. Además, el conocimiento científico vía la tecnología, todo este conocimiento que se aplica con la tecnología se valora por su utilidad práctica. Es decir, su practicidad, ya nada más como lo utilizas y si se deja de lado alguna situación moral, o sea, está haciendo bien, ya no nos podemos analizar, lo estoy utilizando, no me interesa lo que pase después. ¿Sí? En este sentido, el ser humano, como dice aquí, no solo ve las cosas como son, sino como pueden ser a través de su inteligencia y su libertad. Ajá, libera y transforma la realidad para bien o para mal. Pero aquí en este sentido, ya está cambiando mucho. Ya no somos los que decidimos sobre una situación personal, mi cocina, con los avances, la computadora, el celular, sino los grandes consorcios que de alguna forma se encuentran determinando la ciencia y la tecnología y hacia dónde los van encaminando. Creo que ahí es donde quedaría de alguna forma esta situación. Ya para concluir, los valores humanos se ven dañados por los avances tecnológicos. La comunicación con los teléfonos celulares está cambiando. En las familias se está modificando. Sí, antes le gritabas y se oían los gritos de todas las vecinas gritándole a los hijos, ahora les mandan un mensajito. Ajá, ojo, en mi carácter de personaje adulto, pues yo ya eso lo veo malo. Ellos tal vez puedan ver esa situación buena, lo que decíamos arriba. Ajá, ¿cómo se van dando este tipo de situaciones? Ajá, la ciencia y la tecnología deben estar al servicio del ser humano y no al contrario. ¿Qué digo al contrario? Que nosotros estemos al servicio de la ciencia y la tecnología, esperando un jueguito, esperando tal programa, esperando, o sea, no, debe ser al revés. Así garantizaríamos la libertad y la dignidad humana. Esto es lo que nos menciona como conclusión el tema, ¿no? La ciencia es una actividad social, por eso su aplicación se deben seguir principios éticos. Deben ser construidos para el beneficio de la sociedad, hacer lo correcto en algunos aspectos. Aquí el día viernes le voy a dar una extensión a esta situación porque es importante. Ahorita ya no aguanto esto. Entonces lo que vamos a hacer será sesión. Si pueden comentar, yo voy a estar al pendiente del chat. Igual ahí mando respuestas. Y si no, el viernes ahí manden mensaje, no me deja entrar, no me deja entrar, porque no llegó ni un mensaje hasta después. Ajá.
Entonces traten de hacerlo así para que no haya problema de que no pudieron entrar. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y nos veríamos la próxima sesión. Y los que gusten, el día viernes estaríamos al pendiente. ¿Ok? Pues muchas gracias. Déjenme dejar de compartir y nos vemos la próxima sesión.